Buenas noches, tutora, compañeros. El tema que nos reúne esta noche es el texto, el español y el contacto con otras lenguas. Para entrar en materia deberíamos definir primero qué es bilingüismo y qué es contacto con otras lenguas. Bilingüismo cuando en una misma región se hablan dos lenguas, dos o más lenguas con cierta propiedad. Y contacto con otras lenguas cuando en una región se hablan dos o más lenguas, pero una lengua se deja influenciar por las otras para variar, para enriquecerse y para variar. Teniendo esto definido, podemos entrar a hablar del texto español en contacto con otras lenguas. Me corresponde a mí la parte de la introducción. Esta habla del origen del español y habla de otros temas, la influencia de el africano, la influencia de lo anglosajón, pero no voy a entrar a tocar esos temas para respetar que hay compañeros que ya tienen esos temas para definir. Para hablar del origen del español tenemos que hablar de la península ibérica. En ella existían lenguas como el catalán, el portugués, el leonés, el castellano, el aragonés. En un principio, más o menos para el año 218, pueblos como los suevos, los álamos, los vándalos y los visigodos entraron y conquistaron esta zona. Eso hizo que esas lenguas primitivas cambiaran un poco, adquirieran léxico de estos pueblos invasores. Luego Roma, venciendo a los cartagineses, se hace propietaria de esta región. Recordemos que Roma ya tenía influencia sobre toda esta región, pero venciendo a los cartagineses, Roma se hace, invade esta región de la península ibérica y entonces llega allí con su lengua. Recordemos que cuando hablamos de una invasión hablamos de soldados y cuando hablamos de soldados hablamos de gente poco culta. Eso sucedió. Roma llegó, invadió aquí con un latín muy vulgar. Esto hizo que estas lenguas primarias de aquí se vieran afectadas por ese latín vulgar. Mucho léxico hay que ingresó del latín vulgar a estas lenguas. Esta región, la más amplia, hablaba el lenguaje vasco. Por ser la más amplia, el latín romano, el latín burdo que llegó de Roma, se fusiona con ese vasco y forman lo que es el caldo de cultivo para lo que hoy conocemos como el idioma castellano. Hacia 1711, Arabia invade esta región, creando el primer califato. Pero no solo eso, los árabes llegan con su lengua propia llamada el mozárabe. El mozárabe tiene muchos dialectos, le imprime al castellano muchos términos. Palabras como almacén, como alcohol son propias de los árabes. Esto viene y enriquece esta nueva lengua creando un híbrido de esta lengua. Luego, en 1492, la corona de Castilla, recordemos que era la reina de Castilla y Fernando de Aragón, reconquistan esta zona y entonces viene el renacimiento del idioma castellano con Alfonso X el Sabio, que implanta el español como una lengua cultural. Viene el siglo de oro, Lope de Vega, Cervantes, Góngora, estos grandes escritores. Pero recordemos que también en 1492 Colón llega a colonizar a América y trae consigo ese bagaje de ese idioma castellano. También viene con guerreros que no son muy cultos. Entonces ellos traen un idioma un poco burdo, un poco burdo, que se une con estos lenguajes que ya habían aquí, el nahuá, el maya en Centroamérica, el quechua y el aymara en toda esta región andina, el papiamento aquí en la zona del Caribe, el guaraní por la zona de Uruguay, Bolivia, Paraguay, y el coliche en la zona de Argentina, un dialecto que se perdió totalmente. De los otros aún existen palabras y se habla en algunas partes. Por ejemplo, recordemos que
cuando Colón llega a colonizar América, de África se traen negros para trabajar aquí como esclavos. Ellos traen su propia lengua. Ellos dejaron aquí en Colombia un legado muy importante, aquí cerca a Cartagena, en una población llamada Palenque, se habla aún esta lengua africana. Pero decíamos que ese idioma castellano viene y se fusiona con estas lenguas, creando lo que hoy conocemos nosotros como nuestra lengua materna, como nuestro castellano. Es importante ver que toda esta diglosia se da de forma regional y va ampliando, va extendiéndose. Esto básicamente es lo que habla la introducción del libro en la parte del origen del idioma español. Hay una frase que me parece muy importante y dice que importante es la transformación social que hace la adopción de una lengua, aún más que la estructura de la misma lengua. Es algo muy interesante de analizar porque en la medida en que todo esto ha enriquecido al idioma español, también nos ha enriquecido a nosotros, dándonos el estatus de ser hispanoparlantes, el segundo idioma más hablado en el mundo. Compañeros, esto básicamente es lo concerniente a la introducción. Muchas gracias por acompañarme. Buenas noches, Dios los bendiga.